Saludos, mis hermanos y amigos. La palabra de Dios toma a los creyentes como soldados. Sí, nos dice que somos soldados. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 4, leo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos soldados de Cristo. Él nos tomó por soldado. De manera que, siendo soldados, debemos aprender a pelear. A pelear. Y claro, no le estoy hablando de que aprenda gancho de izquierda, directo de derecha. No. Esa pelea no es. Nuestra pelea es espiritual. Es espiritual. Y nuestro enemigo, que es el enemigo de nuestras almas, Satanás, busca a diario que perdamos batallas. Sí, distintas batallas. Pablo le dice a Timoteo que siempre busque agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y le dice, ninguno que milita, ningún militar, ninguno que milite en los negocios de la vida, o mejor dicho, se enreda en el mundo. Nadie que realmente quiera agradar a Cristo debe enredarse con las cosas del mundo a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milite en los negocios de la vida, dice la palabra de Dios. Entonces, no podemos nosotros, hermanos en la fe, agradar a Dios y agradar al mundo. El Señor Jesús decía, no puede servir a dos señores, o a Dios o al diablo. No hay término medio. No hay término medio. Entonces, mis hermanos, siendo soldados del Señor, debemos aprender a pelear. La carta a los Efesios, voy a leer aquí, Efesios capítulo 6. Efesios 6, versos 16 al 18. Dice así la Escritura: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. He leído, por ejemplo, que una de las estrategias de Adolfo Hitler era en las radios. La gente escuchaba mucho radio en esa época. A través de la radio, infundir miedo en sus enemigos. Sí, en los países que iba a invadir, él se apoderaba de las radios o de las señales de radio y enviaba mensajes que infundían miedo. Y el pueblo que él quería tomar o iba a tomar estaban muertos de miedo, por tanto, fáciles de vencer. Fáciles de vencer. Aquí el Señor en Efesios 6
nos da dos armas que debemos tomar siempre y llevar siempre con nosotros. Dos armas, una defensiva y la otra ofensiva. Una para defendernos y la otra para atacar. Sí, miren ustedes, 16 de Efesios 6. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe es un arma defensiva para soportar todos los dardos de fuego del maligno, es decir, sus mentiras. ¿Qué es lo principal que el maligno quiere inocular en los creyentes? Miedo. Miedo a que el Señor nos ha abandonado. Miedo a que el Señor no nos ha perdonado. Miedo a que ya al Señor no le importamos, de que estamos solos. O sea, Él envía esos dardos. Mi miedo a que no podamos vencer nuestro pecado, que el pecado tenemos que cargarlo siempre, ¿sí? Que ya nos venció y es inútil luchar contra ese pecado. El enemigo envía esos mensajes, dardos de fuego del maligno, los envía. Entonces dice el Señor aquí que el escudo de la fe, es decir, no, yo sé que mi Dios está conmigo, yo sé que el Señor me guarda, yo sé que el Señor me perdona. Decía el salmista, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Sí, el escudo de la fe. Mis hermanos, amados, no hay creyente, hablo de un verdadero creyente, a quien Satanás no le envíe dardos. No hay creyente. A todos nos envía dardos el enemigo, a todos. Una de las cosas que más me ha tocado atender, hermanos en Cristo, es la duda de si son salvos o no. Dudan de su salvación, la dudan. Y el enemigo, cuando hace dudar a un creyente de su salvación, de la salvación que Cristo le ha dado, se vuelve vulnerable. Y cuando se es vulnerable, se está expuesto al pecado. Sí, dudamos de nuestra salvación. Al dudar de nuestra salvación, ¿qué ocurre? El pecado se puede apoderar de nuestra mente, entra aquí y se queda aquí. Miedo se apodera de nuestras vidas. Pero dice el Señor, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si usted de una vez, hace años, aceptó a Cristo como Salvador, si se arrepintió de sus pecados y entregó su vida al Señor, usted es salvo. La palabra de Dios es clara, usted es salvo. Él nos dio vida eterna. No nos dio, bueno, tienen vida hasta mañana, hasta pasado mañana, vida eterna en el momento que usted creyó en Jesucristo como su Salvador y Señor y pidió perdón por sus pecados. Usted tiene vida eterna. Sí, le ha fallado al Señor. ¿Y quién de nosotros no le ha fallado? No, usted es un creyente, usted es una creyente. No se deje engañar por el mentiroso, por el padre de mentira que es Satanás. Por eso, mis amigos, el escudo de la fe, no lo olvide. No salga de su casa, o mejor dicho, ni siquiera ande en su casa sin el escudo de la fe. Tenga el escudo siempre arriba, siempre el escudo arriba, porque el enemigo constantemente envía a darnos para hacernos dudar del amor de Dios, de la protección de Dios, de la salvación de Dios. Siempre. Y puede ser que ahora usted mismo esté pasando por eso.
pero dígale. Ah, sí, sí. ¿Recuerdan aquel viejo corito de niños? Sí, recuerdo los años 80, ¿no? Si el diablo viene a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Es lo que tenemos que hacer. Cristo está con nosotros y en nosotros. Y esa fe, ese escudo de fe, debe protegernos de todos los dardos que el enemigo nos envía. El escudo de la fe. No lo olviden. Aprender a pelear. Arma defensiva. El escudo de la fe. Ahora 6:17 de la carta a los Efesios. ¿No? Fíjense. Y tomad el yelmo de la salvación. Usted es salvo. Usted dígase, no, yo soy de Cristo. El yelmo de la salvación. El yelmo protegía la cabeza, ¿no? Oh, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Y el Señor Jesús dijo, nadie me va a arrebatar de su mano. Yo soy de Cristo. Y tomad el yelmo de la salvación. Y aquí viene el arma ofensiva. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ah, sí, el escudo de la fe, la espada del Espíritu. Con la palabra de Dios debemos herir al enemigo. ¿No se acuerdan cuando el Señor estuvo tentado en el desierto? El enemigo le mandaba tergiversada versículos y chuecos mandamientos que no eran lo que decía la Biblia. El enemigo daba mala interpretación a la palabra y el Señor le dice, escrito está, escrito está. Con su palabra, Cristo venció a Satanás. Y es lo que debemos hacer nosotros. Es ejemplo para nosotros. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando Satanás ve que sacamos nuestra espada de nuestro corazón, nos acordamos de los versos bíblicos, de las porciones bíblicas. Dice, escrito está, Satanás. Escrito está. Escrito está. Acuérdense, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, arma defensiva. El escudo de la fe, sabiendo que tenemos el yelmo de la salvación, somos de Cristo, y dice él que ninguna oveja, nadie le va a arrancar de su mano. Somos salvos. Ahora la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, a diario debemos leer y memorizar la palabra. Memorizarla. Cuando el enemigo nos ataca, sacar la espada. Escrito está. Su palabra está escrita y yo creo en su palabra. Me aferro en su palabra. Esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Hay que alentarnos, mis hermanos. Yo siempre comento ¿no?, que somos, efusivos cuando nuestro equipo favorito llega a la meta o hace un gol. Somos así, ¿no?, efusivos, ¿no? Bueno, hermanos, en la fe, tal como hemos estado en un estadio, Dios dice que nosotros mismos nos alentemos. No, tú puedes. Vas adelante. Saca la espada, hermano. Saca la espada, hermana. Aférrate a la palabra de Dios. El escudo de la fe. Y la espada, que es la palabra del Señor. Sí. Hay un tiempo en que podemos vencer al enemigo con sus dardos y nos descuidamos. Pasamos momentos difíciles y vamos a su palabra y la fe fortalece. El enemigo deja de molestarnos durante cierto tiempo. Pedro dice que anda como un león rugiente buscando que nos debilitemos para devorarnos. Y dejamos de leer la palabra y el enemigo ataca de nuevo. Nunca baje la guardia, mi hermano. No, nunca. El escudo de la fe, nunca lo baje. Y la espada nunca la afloje. El escudo de la fe.
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A diario, pero a diario, hermanos, alimente su fe con su palabra, la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No lo olvide, mi hermano, no lo olvide, mi hermana. No ande ni en su casa, ni en su casa, sin el escudo y sin la espada. Ah, no, y peor, salga de su casa sin el escudo y sin la espada. Aprenda a pelear, aprenda a pelear. Porque si usted sale sin el escudo y sin la espada, será un cristiano derrotado, pero derrotado. Oh, sí. Dudando del amor de Dios, de la misericordia de Dios y de los planes de Dios para su vida. Sí, no lo olvide. Nunca ande sin su escudo, la fe. Nunca ande sin su espada, la palabra del Señor. Dios lo bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.